Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté apreciando el video. Una vez más, vamos a analizar una guía de lenguaje y literatura, esta vez la guía 16 para la semana 16 de la fase 3 para segundo año de bachillerato. Antes de comenzar la guía, recordarles siempre que si no se han suscrito al canal, por favor se suscriban, que me dejen el like en el video, porfa. También que si tienen a alguien para compartirle el video, por favor lo compartan. No olviden dar clic en la campanita de notificaciones para que cuando caigan nuevos videos, el anuncio también caiga en su celular y usted esté enterado de que hay un nuevo video en el canal. Además, por favor, por favor, por favor, por favor, no se salten los anuncios. Dicho esto, ahora sí pasamos al desarrollo de la guía. Nos ubicamos en el cuadro de contenidos como siempre. Tenemos por acá el cuadro. Vemos que estamos estudiando, estamos iniciando unidad. Esta vez la unidad se llama literatura salvadoreña, es decir, que vamos a estudiar nuestra literatura. Se ha auxiliado de corrientes literarias como el romanticismo y el costumbrismo, que es una forma de realismo. Los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión son la literatura salvadoreña, de esta, sus orígenes y características, y también vamos a analizar la historia y características de la literatura de los fundadores de la literatura salvadoreña, que son Francisco Gavidia y Arturo Ambrogi. De ellos vamos a conocer también acerca de sus obras. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Pues se espera que usted pueda realizar la escritura de un comentario de texto. Establecido esto, vamos a continuar. Nos ubicamos ahora en la actividad 1. ¿Qué se nos pide en la actividad 1? Se pide resolver lo siguiente y se nos plantean dos puntos, dos ítems. El primero le pide mencionar a las escritoras y los escritores de la literatura salvadoreña que usted conozca. A lo largo de la historia, El Salvador ha dado origen a muchos escritores. Entre esos escritores podemos mencionar, por ejemplo, a Claudia Lars, Matilde Elena López, Alfredo Espino, Alberto Maferrer, Salvador Salazar Arrué, conocido como Salarrué, Francisco Gavidia, Roque Dalton, David Escobar Galindo y Arturo Ambroy. Esto el punto 1. El punto 2 le pide mencionar algunas de las características de la literatura salvadoreña que usted conozca. La literatura salvadoreña se ha caracterizado siempre por mostrar la realidad, presentar en sus obras a personajes humildes, personajes marginados. Los entornos que se presentan en la literatura salvadoreña también son humildes. Se da una descripción detallada de la naturaleza. Además, se refleja una crítica a los problemas sociales. Agregado a esto, el lenguaje utilizado se puede clasificar como informal o coloquial, ya que la forma de hablar de los personajes se representan tal cual estas serían en la realidad. Una persona iletrada, un campesino, habla tal y como hablaría en la realidad en las obras. Además de esto, se reflejan situaciones cotidianas y se representan mitos, leyendas y creencias populares dentro de estas historias. Ahora que hemos resuelto la actividad 1, podemos ubicarnos en la actividad 2. En la actividad 2 se le pide: lee lo siguiente y luego resuelve lo que se te solicita. Y nos presentan información acerca de la literatura salvadoreña. En esta nos da a conocer que no se puede considerar literatura salvadoreña aquella que se dio antes de la independencia de El Salvador, o que El Salvador fuera reconocido como un estado, ya que no existía. Entonces la literatura se considera a partir de ese punto. Vamos a leer y analizar la información más puntualmente y se nos dice: El Salvador antes no se constituía como un estado. La literatura podría tomarse en cuenta entonces, lo que les decía, a partir de 1821. Si consideramos la época colonial, la literatura ha sido un reflejo de la realidad que nos rodea. Como siempre, la literatura es una manifestación de la realidad que rodea al escritor. De la misma forma se nos está planteando acá. Y en El Salvador tuvo su florecimiento en el periodo de la colonia. Sus representantes eran personajes religiosos como Juan de Mestanza, Fray Diego Sáenz, el padre jesuita Antonio Arias, entre otros. Sin embargo, el siglo XX nos presenta a Francisco Gavidia. Francisco Gavidia ha sido reconocido
como uno de los fundadores de la literatura salvadoreña y como uno de los precursores del modernismo. Como Estado independiente, El Salvador sigue los movimientos neoclasicistas, romanticistas, modernistas, costumbristas y de realismo. Gavidia escribió en todos los géneros, descubre la sonoridad del alejandrino francés y lo comparte con Rubén Darío, escritor nicaragüense. El modernismo siguió predominando en las primeras décadas del siglo XX. Destaca en el cuento otro de los fundadores de la literatura salvadoreña, el gran narrador de la época, Arturo Ambrogi. Algunas características que se perciben en la literatura salvadoreña de esta época son las descripciones exhaustivas del paisaje salvadoreño, el culto a las costumbres y las tradiciones, la realidad social de la época y la caracterización de las personas y de sus creaciones. Ya que hemos leído la información, la hemos analizado, vamos a responder las preguntas que se nos plantean. En este punto solo son dos. Se le pide contesta lo siguiente en tu cuaderno. La primera pregunta le cuestiona acerca de qué escritores destacan en el siglo XX. Los escritores que destacan en el siglo XX son Francisco Gavidia y Arturo Ambrogi. Francisco Gavidia es considerado uno de los fundadores de la literatura salvadoreña y precursor del modernismo en El Salvador. Por su parte, Arturo Ambrogi, también considerado uno de los fundadores de la literatura salvadoreña, un hombre letrado que domina a perfección la prosa literaria. En el punto 2 le cuestiona acerca de cuáles son las características de la literatura de estos autores. Entre las características que se mencionan están las descripciones exhaustivas del paisaje salvadoreño, el culto a las costumbres y tradiciones, la representación de la realidad social de la época y la caracterización de las personas y sus creaciones. Hemos resuelto la actividad 2, pasamos a la actividad 3. En la actividad 3 se le pide leer el texto. El texto es un fragmento de la obra de Francisco Gavidia, La Loba. Comienza con una descripción del pueblo de Cacahuatique y se dice lo siguiente. En Cacahuatique, que modernamente se pronuncia y se escribe con toda vulgaridad, Cacahuatique, un pueblo encaramado en las montañas de El Salvador, fronterizas a Honduras. Por ahí nació el bravo general don Gerardo Barrios, que, siendo presidente de la República, más tarde se hizo en Cacahuatique una finca de recreo con 2 manzanas de rosales y otras 2 de limares, un cafetal que llegó a dar 900 sacos y una casa como para recibir a la presidenta, mujer bella y elegante por extremo, un vasto patio de mezcla, una tría y una pila de lavar café, una acequia que charlaba día y noche al lado de la taza, todo construido en la pendiente de una colina, arriba, y de modo que se dominaban de ahí las planicies, las calles y vericuetos del cafetal cuando se cubrían de azares, la montaña muy cerca en que se veían descender por los caminos casi perpendiculares a los leñadores con su asa al hombro por los montes. Por otro, un trapiche, a tiempos moliendo caña, movido por bueyes que daban la vuelta en torno suyo, a tiempos enfundado en un sudario de vegazo, solitario y silencioso, bajo un amate copudo, más allá de cerros magníficos, uno de los cuales estaba partido por la mitad, limitando la finca una hondonada en cuyo abismo se enfurecía un torrente, lanzando ahogados clamores. Aire frío, cielo espléndido, 5 o 6 muchachas bonitas en el pueblo. Estos son los recuerdos de mi infancia. Mi padre compró la finca a la viuda del presidente y dejando a San Miguel vivimos en ella por 3 años. Yo tendría entonces unos 8 años. Algo más quisiera escribir sobre aquel pueblo, pero no hay tiempo. No dejaré de mencionar, sin embargo, uno de los más soberbios espectáculos que puede verse. Desde la plazoleta del Calvario se ve extenderse un valle de 10 o 12 leguas de anchura. Por él pasaban en otro tiempo, formando selvas de picas, carcajas al hombro, las huestes innumerables lempiras. En el fondo del valle se ve arrastrarse el Empa como un lagarto de plata. En un lado del río, hasta San Miguel, se llamó Tocorrostique, y al otro, hasta San Miguel, se llamó Chaparrastique. Más allá del valle se extiende el verde plomizo de las selvas de la costa, y más allá, como el canto de un disco, la curva azul del acero del Pacífico.
Un cielo tempestuoso envuelve con frecuencia en las nieblas de un desecho temporal el gigante panorama. Como el valle se extiende hasta el mar, desde el mar vienen aullando los huracanes, por espacio de 50 leguas, a azotar los liquidambares de la montaña de Honduras. Por eso, habréis oído decir que alguna vez el viajero que pasa por la altura del Togolón, desde donde se ven los dos océanos, derribando por el viento furioso, rueda por los precios horribles. Cacahuatique es un pueblo en el que se ve palpablemente la transición del aduar indígena al pueblo cristiano. Los techos pajizos se mezclan a los tejados árabes que adoptó sin restricción nuestra arquitectura colonial. Los cazadores usan la escopeta y la flecha, y el vocabulario es una mezcla pintoresca de castellano y lenca, y la teogonía mezcla el catolicismo, el panteísmo pavoroso de las tribus. Luego de leída la información, se le pide contestar en su cuaderno de trabajo las siguientes cuestiones. La primera le indica responder acerca de cuál es la trama principal del fragmento. En el fragmento, Francisco Gavidia realiza una descripción exhaustiva del pueblo de Cacahuatique. El autor lo que hace en este texto es detallar que cuando él tenía por ahí de unos 8 años, sus padres compraron una hacienda que habría pertenecido al general Gerardo Barrios, cuando el general fue presidente de El Salvador. Francisco Gavidia se centra en este punto en describir tanto la finca como el pueblo. En el punto 2 se le cuestiona acerca de qué sentimientos cree usted que motivó el texto. En lo personal, yo pensaría que los sentimientos que motivaron este texto fueron principalmente sentimientos nostálgicos, dado que en el texto el autor describe el pueblo en el que él vivió durante algunos años de su niñez. Un pueblo muy bonito, según lo que él describe. En el punto 3 se le pide responder cuáles son las características literarias del fragmento. Las características literarias que encontramos de forma fuerte en el fragmento son la descripción exhaustiva de los paisajes y el culto a la cultura y las tradiciones. En el punto 4 se le pide responder cuáles son las descripciones que se hace de Cacahuatique en el texto. Se le pide ejemplificar. En el texto se dice que Cacahuatique es un pueblo encaramado en las montañas de El Salvador. Además se menciona que desde la plazoleta se ve extenderse el valle de 10 o 12 leguas de anchura. En el fondo del valle se ve arrastrarse el Lempa como un lagarto de plata. En un lado del río hasta San Miguel se llamó Tocorostique, el otro lado hasta San Miguel se llamó Chaparrastique. Más allá del valle se extiende el verde plomizo de las selvas de la costa, en fin. Esta es solo una parte de la descripción que el autor hace de Cacahuatique. Hay mucha más, usted puede analizar un poco más el texto y sacar más información. En el punto 5 se le pide buscar las palabras que no comprenda en el diccionario o que pregunte a alguien de su familia el significado de dichas palabras. Yo he extraído algunas palabras que considero que pueden ser difíciles de comprender, que no se identifica su significado, pero usted puede sacar unas totalmente diferentes, investigar su definición o tomar estas y agregar otras más que para usted también resulten desconocidas. Entre las palabras que se han seleccionado tenemos, primero que nada, Cacahuatique, el nombre del pueblo. Esta palabra es definida como cordillera de las huertas del cacao. Por otro lado tenemos la palabra encaramado, que hace alusión a algo que se encuentra encima de otra cosa. Limares, por su parte, significa pulir con lima. Trilla se llama a la acción de retirar el grano de la paja. Tenemos la palabra acequia, definida como una zanja o canal pequeño. Vericuetos, definida como un camino estrecho, tortuoso, accidentado, generalmente alto, por el que es difícil andar. Esas son las propuestas, son las palabras que se han extraído para poder apoyarle. Usted puede extraer otras diferentes. Realizada la actividad 3, pasamos a la actividad 4. En la actividad 4, de igual forma, se le pide leer la información planteada. La información nos presenta datos acerca de Francisco Gavidia, datos biográficos de este autor. Y se nos dice lo siguiente.
Francisco Gavidia nació en la ciudad de San Miguel. Se cree que el 29 de diciembre de 1865. Su infancia transcurrió en su ciudad natal y en una hacienda de Cacahuatique, viviendo rodeado de la naturaleza, misma que se reflejaba en su literatura. Cuando tenía 14 años, publicó sus primeros versos en un periódico local. Gavidia pasó su vida entregado al estudio, la filosofía y la astronomía. En sus comienzos perteneció al romanticismo, en línea con los modelos poéticos de la época. Sin embargo, pese a su juventud, también evidenciaba los patrones del clasicismo: emotividad, sensibilidad profunda y lirismo sereno. Fue también fundador de la Academia de Ciencias y Bellas Artes de San Salvador en 1888 y director de la Biblioteca Nacional. Gavidia fue fundador de la literatura nacional. Sus obras van desde artículos, poemas, teatro y cuentos, con un destacado manejo de la prosa, caracterización de personajes y descripción de ambientes. Escribió numerosos estudios sobre filosofía, historia, arte, crítica literaria y etnología indígena. Gavidia se caracterizaba por la calidad y humanismo de sus producciones literarias. Algunas de sus obras son Poesía, un cuadernillo poético publicado en 1877, Versos, una poesía publicada en 1884, Ursino, una obra teatral originada en 1887, Júpiter, una obra teatral publicada en 1895, entre otras. El autor falleció en San Salvador el 23 de septiembre de 1955. Analizada la información, podemos responder las preguntas que se nos proponen. La primera pregunta es: ¿cómo crees que influyó la vida de Gavidia en el fragmento leído anteriormente? Explica. Respecto a esto, podemos afirmar que Francisco Gavidia se proyecta en la información, en su biografía, como un hombre muy inteligente y extremadamente sensible. Sensibilidad que le da la posibilidad de amar y valorar los momentos felices de su vida. Así podemos darnos cuenta en su obra La Loba, en la que hace una descripción muy detallada y muy cariñosa del pueblo de Cacahuatique, donde vivió algunos años de su niñez. El siguiente punto le pide que, según lo leído, usted conteste cómo se le reconoce a Francisco Gavidia. Francisco Gavidia se reconoce como fundador de la literatura nacional, la literatura salvadoreña, y precursor del modernismo en El Salvador. Su literatura se caracteriza por su calidad y humanismo. Respondido esto, podemos pasar ahora a la actividad 5. En la actividad 5 se le pide leer el texto. El texto se llama La tormenta. Es un fragmento. El fragmento nos da a conocer lo siguiente: después del incendio del mediodía, el sol paulatinamente ha ido menguando la intensidad de su hoguera. Han sido las llamas voraces las que primero se han extinguido, como al poderoso soplo de un gigante, y en el rescoldo entre las cenizas han sido entonces las brasas las que han quedado, crepitantes como nidal de inflamados corales. El azul del cielo, momentos antes de su azul intenso Prusia, ha comenzado a decolorarse. En el preciso instante de extinguirse la pira solar, queda el cielo como en suspenso, como atónito. Es su color mate, su tersura, una tersura pizarrosa, pero siempre ese color es azul, tal vez de un azul más hondo, más azul que antes, pero a ese azul le falta transparencia. Es un azul sordo, inexpresivo. Enseguida ese azul siéntese contaminado, vese perfectamente cómo va empalideciéndose, cómo va por los grados agotándose. Se ve morir el azul, y en una deliciosa agonía, la de aquel tono, que pasa por una escala descendente de matices para acabar concretamente en un delicado gris de perla. Todo el cielo se presenta ahora como una enorme perla, pero es una perla opaca, sin el más leve, sin el más insignificante reflejo. No perdura, sin embargo, ese aspecto otoñal. La perla parece haber enfermado, va ensuciando su oriente. El gris de perla es ya gris de ceniza de tabaco, ordinario. Ese gris se intensa más y más a cada instante, hasta llegar todo
a convertirse en un tono plombagina. Es entonces un cielo de duelo, sórdido, hermético, en cuyo seno tenebroso siéntese que está fragando algo espantoso. Luego de leer el texto que se nos presenta, en la actividad 6 se le pide leer y resolver lo que se le solicita. Lo primero que se le cuestiona es qué características de la literatura salvadoreña usted encuentra en el fragmento. Las características de la literatura salvadoreña que encontramos en el fragmento son la descripción exhaustiva de los paisajes salvadoreños. Esa es la característica que encontramos en el fragmento. En el punto 2 se le cuestiona acerca de cuál es el tema principal del texto leído. En el texto se da una descripción detallada del cielo, estableciendo este proceso que va desde el sol intenso del mediodía, que poco a poco va menguando, cambiando de color, hasta el atardecer y finalmente el anochecer. En el punto 3 se le pide que indique qué significan las siguientes expresiones. Primero, después del incendio del mediodía, el sol, paulatinamente, ha ido menguando la intensidad de su hoguera. Esta expresión da a conocer que el sol al mediodía se percibe más intenso, más caluroso, pero al pasar las horas, su calor va disminuyendo poco a poco. La siguiente expresión, el azul del cielo, momentos antes de un azul intenso Prusia, ha comenzado a decolorarse. Esto hace alusión a que el cielo no alcanzó a llegar a ese color azul de Prusia y que poco a poco va perdiendo su color, perdiendo esa tonalidad azul. La última expresión que se le pide analizar es: todo el cielo se presenta ahora como una enorme perla, pero es una perla opaca, sin el más leve, sin el más insignificante reflejo. Esto da a conocer que luego del intenso sol del mediodía, el cielo cambia, el sol va bajando, el color del cielo varía, pasando de un azul intenso a un azul más suave. Poco a poco este color se va mezclando con el atardecer hasta llegar al punto en que se observa un color como perla, pero no es una perla brillante, sino una perla opaca que carece de reflejo. Para el punto 4 se le pide buscar en el diccionario las palabras que no comprenda o que pregunte a alguien de su familia su significado. Entre las palabras que en lo personal tomé a bien escoger y para las cuales se ha buscado definición tenemos paulatinamente, que hace alusión a algo que se realiza con lentitud. Por otro lado tenemos la palabra pira, que está definida como una hoguera en la que antiguamente se quemaban los cuerpos. También tenemos la palabra Prusia, es una nación, pero también es una sustancia azul de color oscuro, empleada como pigmento. Y finalmente tenemos la palabra crepitante, que se define como aquello que produce sonidos repetidos. Esas son las palabras que yo he tomado a bien extraer para buscar su definición. Usted puede tomar estas, agregar otras o tomar algunas muy diferentes. Eso depende de su criterio. En la actividad 7 se le pide leer la información que se le presenta acerca de Arturo Ambrogi. Arturo Ambrogi nació en San Salvador en 1874. Viajó por muchos países, trabajando como periodista en La Ley de Chile y en el Nacional de Buenos Aires. También escribió sobre sus viajes por Europa, Japón y China. Se destaca por ser de los mejores cronistas de la literatura salvadoreña de la época. También perteneció a la Academia Salvadoreña de la Lengua y fue director de la Biblioteca Nacional. Ambrogi fue un maestro de la prosa de gran capacidad descriptiva y uno de los más rigurosos estilistas. En su obra evoca la vida en San Salvador de finales del siglo XIX con un lenguaje visual, fresco y sugerente. Posee características del romanticismo y del costumbrismo. Algunas de sus obras son Sensaciones crepusculares, publicada en 1904, Marginales de la vida, publicada en 1912, El tiempo que pasa, 1913, El libro del trópico, 1907, El jetón, 1936, y finalmente el autor muere en San Salvador el 8 de noviembre de 1936.
Ya que se ha leído la información, la biografía de Arturo Ambrogi, se le pide responder lo siguiente. Responde en tu cuaderno lo siguiente. Primero, según lo estudiado, ¿por qué crees que a Arturo Ambrogi se le conocía como un gran maestro de la prosa? Esto era porque él manejaba a cabalidad la técnica de escritura en prosa que implica una forma de expresión textual que no está sujeta a medida ni cadencia. Luego se le cuestiona acerca de si usted cree que los viajes fuera del país le dan una visión diferente de la vida al escritor. Y en este caso, en lo personal, considero que sí, pues le permite al autor, al escritor, conocer otras realidades, planos sociales y políticos diferentes, además de darle la posibilidad de adquirir otros conocimientos compartiendo y departiendo con otros escritores y conocedores de la literatura. Hemos resuelto la actividad 7, ahora vamos con la actividad 8, que ya es la actividad de cierre. En la actividad 8 se le pide como primer punto escribir un comentario sobre sus valoraciones de Francisco Gavidia y Arturo Ambrogi, comentando las características de su literatura y ejemplificando textualmente. En este punto yo le voy a dar una idea, le voy a comentar acerca de mis valoraciones acerca de Francisco Gavidia y Arturo Ambrogi y usted va a tener que aportar algunos otros elementos. Primero, con respecto a Francisco Gavidia, vamos a confirmar que es uno de los pioneros de la literatura nacional, un hombre estudioso y considerado precursor del modernismo en El Salvador. Su literatura se presenta muy bien estructurada, se manifiesta una abundancia de descripciones de los paisajes salvadoreños, exaltando además la cultura y tradiciones propias de los pueblos salvadoreños. Francisco Gavidia transmite sus emociones a través de su literatura, como podemos percibirlo en su obra La Loa, que la tenemos acá en la guía y la cual usted puede ir a analizar y citarla en el comentario que estamos estructurando en este punto. Luego, acerca de Arturo Ambrogi, sabemos que él es considerado, al igual que Francisco Gavidia, uno de los pioneros de la literatura salvadoreña. Arturo Ambrogi perfiló como un hombre muy sobresaliente, con gran manejo de la literatura en prosa. Su gran conocimiento de la literatura y su enriquecimiento cultural, obtenido como producto de sus viajes por el mundo, se refleja en cada uno de sus trabajos literarios. Acá usted puede ir a buscar alguno de sus trabajos literarios y agregar un pequeño fragmento para dar a conocer el tipo de literatura de que se está hablando cuando hablamos de Arturo Ambrogi. En el último punto se le pide escribir un relato breve sobre un hecho cotidiano en el cual usted tome en cuenta las características de la literatura salvadoreña. Se le indica que puede escribir detalles del lugar donde vive, costumbres cotidianas, entre otras cosas. Para esto yo le tengo una propuesta, como siempre. Tenemos acá, se nos pide que el texto sea breve, por lo cual tenemos acá la información. El texto se titula Las fiestas de mi cantoncito y dice así: vivo en un cantoncito en la costa salvadoreña, llamado El Zapote. En nuestro lugarcito en el mundo se celebran fiestas patronales durante el mes de junio. En esta época del año todas las personas participan en las diversas actividades que los organizadores de la feria proponen. Entre las actividades que se realizan están las carreras de caballos, carreras de bicicletas, comilonas de pupusas, juegos mecánicos y otras actividades que cada año traen alegría y diversión a adultos, jóvenes y niños en nuestro cantoncito. Este sería el texto propuesto. Usted puede tomarlo como ejemplo, puede retomarlo para la realización de su guía, puede tomarlo como ejemplo para realizar otro. Podemos volver a nuestra guía y con eso la concluimos. Ese era el último punto. Es así que terminamos, finalizamos la guía 16 para la semana 16 de la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Antes de despedirnos, como siempre, solicitarle que si todavía no se ha suscrito al canal, por favor se suscriba, me deje su like para el video. Además, por favor, dar clic a la campanita de notificaciones si todavía no lo ha hecho, para que cuando yo suba nuevos videos, a usted le caiga la notificación de que hay nuevo video en el canal.
Además, por favor, si tienen la posibilidad de compartir con alguien el video, por favor, compártanlo. Y no olviden no saltarse, por favor, no saltarse los anuncios que la plataforma nos propone. Eso es todo entonces para esta semana. Bendiciones. Espero que estén súper bien.